Es un gusto recibir a todos ustedes, eh, la maestra Angélica Arreola, la maestra Silvia Aquino, el maestro Isidoro Arturo Gómez y Luzma también que nos acompaña el día de hoy. Todos escritores mexicanos. Este 7 de junio del año 2023 nos hemos reunido para conocer los trabajos literarios de una escritora española como es Rosalía de Castro. Su nombre es María Rosalía Rita de Castro. Nace en Santiago de Compostela un 23 de febrero de 1837 y muere un 15 de julio de 1885. Fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano, considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Un gusto para todos nosotros y para nuestros seguidores de nuestras redes sociales tenerlas y tenerlos aquí esta noche en el Pasaporte Poético. Y vamos a dar inicio con nuestra primera invitada, la maestra Silvia Aquino. Buenas tardes a todos. Por acá, lloviendo un poco en Xochimilco, pero con una temperatura un poco fuerte, inclusive. Pues gracias, Ramón, por convocarnos respecto a esta poetisa, Rosalía de Castro. Una mujer muy valiente, una mujer que escribió y que defendió a los propios gallegos, a las personas que nacieron en su propio país, y escribió, y posiblemente fue una de las primeras grandes escritoras de su época, del siglo XIX. Por eso escribió los famosos cantares gallegos también. Yo en este momento pues me dediqué sobre todo a ver una de sus obras escritas en lengua castellana que se llama En las orillas del Sar, cuyo el sentido de esta obra tiene que ver con la exploración interior que ella realizara, presentándonos la naturaleza, presentándonos la realidad propia de su país, de su comunidad gallega, de Galicia. Fue también en estos momentos con esta obra, presentó un lirismo sumamente novedoso para su época. Al inicio de su obra, al inicio de la obra, ella misma decía lo siguiente: cuando la vi encerrada en las 4 tablas que a todos nos esperan, exclamé: descansa al fin, pobre alma atormentada, tú que tanto has sufrido en este mundo. De manera que el espíritu de Rosalía está siempre como en una agitación espiritual constantemente, ¿no? Quisiera también señalar que esta obra tiene un dramatismo un poco amargo, a pesar, o más bien, además, tiene una gran musicalidad esta obra. Y creo que podríamos considerar que su obra, esta obra de la que estamos hablando ahora, En las orillas del Sar, nos hace salir del romanticismo para llegar prácticamente al modernismo en donde el contrapeso del momento pues era Gustavo Adolfo Bécquer, por supuesto. Hay un textito de algún periódico que salió, que se publicó, de una mujer
que habló cuando murió nuestra poetisa Rosalía de Castro, y decía lo siguiente. Esta mujer decía, Rosalía nunca dejaba a los pobres sin consuelo, y cuando no podía dar limosna, les daba consejos y palabras dulces que se agradecen a veces mucho más que el dinero. Yo nunca vine a verla que no me acompañara hasta la puerta. Entonces, la gentileza de esta mujer, la tranquilidad de su espíritu en el sentido de poetisa, pues fue siempre la modestia. Creo que fue la característica, por lo menos de esta primera etapa de sus composiciones. Quisiera yo pues leer el poema de En las orillas del Sar, el número 58, que dice, no tiene nombre, tiene solamente el número, pero empieza así. Dicen que no hablan las plantas. Y creo que allí empieza el título también del poema. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos y va temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Gracias, muy amable. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Rosalía de Castro, considerada precursora de la poesía española moderna, junto con Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos ahora con María Luz Olivares Aldana. Buenas tardes. Estamos festejando, más bien leer a una mujer de Rosalía de Castro. Agradeciendo a las redes digitales que nos escuchan, de paréntesis, leyendo poesía. Soy María Luz Olivares Aldana y pertenezco al grupo de Poetas Sin Fronteras. Rosalía, más que escritora española, es poetisa. Si en Gustavo Adolfo Bécquer se personifican la melancolía, en Rosalía de Castro, quien lo conoce y tiene muchas semejanzas, se repiten estos elementos. El espíritu femenino adquiere la fuerza de lo trágico y premonitorio. Se le reconoce como la creadora de la poesía gallega. Se destacan cantares gallegos y hojas nuevas, obras de inmensa belleza y penetración. Su espíritu melancólico y dolido es vivo a los sentimientos del dolor, muerte, angustia y amor, creando en su poesía un ambiente de tristeza, miedo y destrucción casi apocalíptica. Entre sus obras en español está el cuaderno de poesías del Sar,
y una buena cantidad de narraciones, cuentos, como El caballero de las botas azules, El primer loco, El cadiceño y Ruinas. Leer dos pequeños poemas de la poetisa Rosalía de Castro, tomados de la poesía selecta Letras para Volar, de un programa universitario Fomento a la Salud, a la lectura. Perdón. Colección de poesía Hugo Gutiérrez Vega, de la Universidad de Guadalajara. Dice así: yo no sé qué busco eternamente. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro, aun cuando sueñe. Visible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad, no he de volverte a hallarte en la tierra ni en el cielo. Y aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Termino con este pequeño también. Aunque no alcance gloria. Y dice así: alcance en gloria, pensé escribiendo libro tan pequeño. Fáciles y breves mis canciones, y acaso alcancen mi anhelado. Pues bien puede guardarlas la memoria, tal como pese al tiempo y la distancia, y al fuego asolador de las cortas, pero fervientes oraciones. Por eso, aunque no alcancen gloria, tan fáciles mis canciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Bien, vamos a continuar con nuestra compañera también, Lucila. Creo que tiene algún problema, Lucila, con la conexión. Y nos vamos entonces con el maestro Isidoro Arturo. Buenas tardes. Soy Isidoro Arturo Gómez. Estamos haciendo un homenaje a Rosalía de Castro. Y esto enmarcados en el Día de la Libertad aparente de expresión que hay, 7 de junio. Y también tratando de complementar un poco lo que han dicho la mayoría de mis compañeras de Poetas Sin Fronteras, que veo que estudiaron parte de la biografía de Rosalía. Creo que ella fue una poeta olvidada, que sufrió lo que algunas personas sufren, porque España tiene, tú como miembro de la Red Internacional de Escritores alguna vez habrás oído hablar a Ángel Juárez Almendros de que hay como 8 regiones donde se hablan diferentes idiomas y hay veces que no, lenguas vaya, en España, y hay veces que no se ven bien o no se entienden bien. Entonces ella sufrió eso, ¿no? Como si fuese un inmigrante, fue menospreciada, pecó de humilde al escribir. Y así como ha iniciado esta primavera con ventarrones y enormes calores, así inicia ella
Y de esa manera también se va. Se va porque muere y muere prácticamente olvidada, porque no nada más este libro que tengo en la mano, sino algunas revistas. En un círculo de lectura, quiero aclararlo por si en algún momento dado ya no me vuelven a ver, y no porque me esté yendo, por algunos otros motivos, ¿no? Veo yo monumentos de ella en bronce, veo yo figuras resaltando su cara, su mirada, sus pómulos, su estatura grande, alta más que nada, su talle, su torso, todo. Y sé cómo Argentina manda en su funeral un, un atuendo de esos que mandan a los funerales de bronce. O sea, y ella ya no se dio cuenta de nada de eso, ¿no? Pidió simplemente ser cremada. Yo creo que en aquel entonces habría sido difícil porque sus restos primero estuvieron en una iglesia y cuando no estuvo su esposo, sino una de sus hijas, pidió unas rosas, no, un ramo de palmitos y que abrieran la ventana antes de irse para ver el mar, y ahí no se veía el mar. 6 años después las rosas estaban igual ahí, entonces no fue cremada, su ropa se conservaba igual, fue enterrada y fue trasladada a otro lugar, pero ya en medio de un montón de gente, de toda la gente que se dio cuenta de lo que ella había hecho, no nada más poesía, cuento, novela. Ahí es donde radica la importancia en algún momento dado de tomar en cuenta a determinadas personas. Durante esta semana han ocurrido cosas que a mí me han extrañado, ¿no? Cierran el diario aquí, no. Yo digo aquí porque aquí estamos durante 45 años. Por los rayos de la lluvia y todo eso, la máquina Harris ya no puede hacer el tiraje de la opinión. De todos modos ya no nos publicaba, pero es triste saberlo, muy triste. 30 años dedicándole al aspecto cultural. Nosotros no iniciamos con Marta Elsa Duraz, nosotros no iniciamos con Café Literario, iniciamos de una manera independiente totalmente, como articulistas, como ensayistas, como Dios nos daba a entender a América y a mí. El Café Literario nos busca y colaboramos con él. Quedamos 3 nada más a la muerte de Pío. Más adelante, Ángel Juárez Almendros vuelve a decir lo mismo, ¿no? Adhiéranse a la red internacional. Y están dando premios, ONI y todo eso. O sea, salen en Facebook. Pero le ha sido combativo a pesar del cáncer, a pesar del infarto que le dio, superó todo eso. Ahora convive más con su familia. ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que lo sepas, Ramón. Y no como algo que al ver que se le acaba de ir la luz a Lucila. Esto nos ha acercado un poco más, pero también nos puede distanciar de alguna manera. Esa inteligencia artificial debería ser para esos poetas que apenas estamos empezando a homenajear, porque ya han homenajeado muchos. Y a veces yo no participo porque los conozco y no encuentro nada de ellos. Rosalía para mí inspiró saudades, inspiró canción a una madre con la que despedía a una vecina. Y siempre me extrañó porque siempre te hacen un monumento cuando ya no te das cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te toman en cuenta cuando ya no
no es posible, no es factible. Colaborar en Tampico, en el mundo, y lo cierran por una huelga. A los 17 años que tenía. Colaborar aquí, en La Opinión, en Notisur, en Diario Acayucan, en el mismo dictamen. Todo eso se ha terminado, de no ser por ti, por Gonzalo Valenzuela, por Efraín Vergel, presidente de la Academia de la Lengua, que aún no sigue publicando por las redes sociales. Y de esta manera inicio, no como un reclamo, ¿no? Porque tengo 2 collarines que encontré en mi industria, y entre tanto trebejo tenía un montón de llaves que podían servir para alguien, para hacer por lo menos la mano de alguien, ¿no? Que es lo que hace que uno escriba, ¿no? La mano inconsútil, bajo el cálamo. Inicio con Los Robles, de Rosalía de Castro. Allá, en tiempos que fueron, y el alma ha llenado de santos recuerdos, de mi tierra en los campos hermosos. La riqueza del pobre era el fuego, que al brillar de la choza en el fondo, calentaba los rígidos miembros por el frío y el hambre ateridos del niño y el viejo. De la hoguera sentados en torno, en sus brazos la madre arrullaba al infante robusto. Daba vuelta, afanosa, la anciana en sus dedos nudosos, a luz, y al alegre fulgor de la llama. Ya la joven la harina cernía o ya desgranaba. Con su mano callosa y pequeña, de maíz las mazorcas doradas. Y el amor del hogar calentándose. En invierno la pobre familia campesina, olvidada la dura condición de su suerte enemigo. Y el anciano y el niño contentos, en su lecho de paja dormir, como duerme el polluelo en su nido, cuando el ala materna le abriga. Bajo el hacha implacable, cuán presto en tierra cayeron encinas y robles. Y a los rayos del alba risueño, qué calva aparece la cima del monte. Los que ayer fueron bosques y selvas de agreste espesura, donde envueltas en dulce misterio, al rayar el día, flotaban las brumas y brotaba la fuente serena. Entre flores y musgos oculta, hoy son áridas lomas que ostentan deformes y negras sus hondas fisuras, ya no entonan en ellas los pájaros sus canciones de amor, ni se juntan cuando mayo alborea en la fronda que quedó de sus robles desnuda sobre el viento al pasar, trae el eco del cuervo que grazna, del lobo que aúlla. Y aquí me detengo porque es un poema de largo aliento. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, no resultaba nada fácil por un gran número de razones. La mayor parte de ellas estaba ligada al pensamiento y estructuración de la sociedad del momento, en la que la lengua gallega estaba muy desprestigiada y menospreciada. Vamos ahora con Lucila Reyes González. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos. Mil disculpas porque llueve fuerte aquí en la Ciudad de México y hemos tenido varios apagones. Bueno, la obra de Rosalía de Castro ella era una gran maestra de las letras gallegas. Murió el 15 de julio de 1885 a los 48 años de edad, víctima de un cáncer uterino. En su poesía vemos cómo esto la afecta, resuma ansiedad y angustia, y a la vez podemos ver que tiene extraños presentimientos. Rosalía de Castro, poseedora asimismo de una gran sensibilidad desgarradora, describe de un modo inigualable el paisaje gallego, al que muestra como una naturaleza misteriosa rodeada de un halo de indefinible tristeza y melancolía. Les voy a leer un poema de ella que se llama Amargas burlas del destino,
y dice así: en verano o en invierno, no lo dudes, adulto, anciano o niño, y hierba y flor son víctimas eternas de las amargas burlas del destino. Sucumbe el joven y encorva el enfermo, sobrevive el anciano, muere el rico que ama la vida, y el mendigo hambriento que ama la muerte es un eterno vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, Rosalía sobresalió en el campo de la poesía a través de las que pueden ser consideradas sus 3 obras clave: Cantares gallegos, Olas novas y En las orillas del Sar. Vamos ahora a escuchar a la maestra Angélica Arreola. Gracias por la oportunidad, Ramón. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes esta noche para homenajear a esta importante escritora del siglo XIX, Rosalía de Castro. Soy Angélica Arreola y soy de la ahora lluviosa Ciudad de México. Buscando información de esta autora, me encontré en la biblioteca virtual de Cervantes, Biblioteca Virtual Cervantes, que hay algunas precisiones precisiones que se han hecho últimamente, creo que en el año 2021, sobre el nacimiento de Rosalía de Castro, donde me llama la atención que se comenta que ella es hija natural de doña Teresa de Castro y que su padre fue un sacerdote. Por lo tanto, él no podía reconocerla como su hija. Sin embargo, la madre no se hizo cargo de ella, sino que se hicieron cargo las hermanas del sacerdote. Ya más, después de algunos años, finalmente la madre ya se hizo cargo de ella. Y la misma Rosalía en algún poema, La familia venida menos, entonces en algún poema comentaba cómo la casa materna pues estaba precisamente ahora, la casa natal de su madre, y los tiempos de bienestar pues ya habían pasado. Entonces, la poesía de Rosalía de Castro en muchos momentos es nostálgica, es dolorosa, apela al sufrimiento. Voy a dar lectura a este poema que se llama Hora tras Hora y que nos muestra este tema que decía de soledad y tristeza. El poema se titula Hora tras hora, día tras día. Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolverle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra, besándolo, expiran. Recoger los rumores, las quejas y en planchas de bronce grabar su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Sed de amores tenía y dejaste que la apagase en tu boca, piadosa samaritana, y te encontraste sin honra, ignorando que hay labios que secan y que manchan cuanto tocan. Lo ignorabas y ahora lo sabes, pero yo sé también, pecadora compasiva, porque a veces hay compasiones traidoras, que si el sedimento volviese a implorar misericordia, su sed de nuevo apagarás, samaritana piadosa. No volverá, te lo juro, desde que una fuente enlodan con su pico esas aves de paso, se van a beber a otra. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Sabemos que fallece el 15 de julio de 1885 a la edad de 48 años. La causa de su muerte, cáncer uterino, y está sepultada en el Panteón de Gallegos Ilustres y Cementerio de Ávila. Vamos ahora a escuchar un poema de ella que se titula Ya no mana la fuente.
Ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. Ya no brota la hierba ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. Solo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Mas no importa, a lo lejos otro arrullo murmulla, donde humildes violetas el espacio perfuman. Y de un sauce, el ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero que el camino atraviesa humedece los labios de la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea, y dichoso se olvida de la fuente ya seca. Vamos ahora a nuestra segunda participación y regresamos con la maestra Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Yo, como Poeta Sin Fronteras, pues me he dedicado en estos días a ver y a leer un poco en las orillas del Sar. Rosalía de Castro se ha hablado de que pues una temporada vivió sin su madre. Hay algunos versos que quisiera mencionar en este momento porque se me hace muy curioso todo el amor tan grande que le tuvo a su mamá. En algunos pasajes dice ella, mas cuando muere una madre, único amor que hay aquí, ay, cuando una madre muere, debiera un hijo morir. Y otro pasaje dice, ya desde entonces no tuve quien me prestase calor, que el fuego que ella encendía, aterido, se apagó. La pérdida del padre, por supuesto, la condición de amores prohibidos prácticamente, la hicieron a Rosalía de Castro ser más o hablar de una manera un poco más dolorosa. Yo quisiera mostrar del mismo texto que hace rato había mencionado, En las orillas del Sar, un poema que es el número 76 y que nos permite ver de alguna manera algunos aspectos de su poética propiamente dicha. Y el texto es La palabra y la idea. Y dice así, Rosalía de Castro. La palabra y la idea. Hay un abismo entre ambas cosas, orador sublime. Si es que supiste amar, di, cuando amaste. ¿No es verdad que enmudeciste? Cuando has aborrecido, ¿no has guardado silencioso la hiel de tus rencores en lo más hondo y escondido y negro que hallar puede en sí un hombre? Un beso, una mirada, suavísimo lenguaje de los cielos, un puñal afilado, un golpe aleve, expresivo lenguaje del infierno. Mas la palabra en vano, cuando el odio o el amor llenan la vida, al convulsivo labio balbuciente se agolpa y precipita. ¿Qué ha de decir, desventurada y muda, de tan hondos, tan íntimos secretos, la lengua humana, torpe, no traduce el velado misterio? Palpita el corazón enfermo y triste, languidece el espíritu. He aquí todo. Después se rompe el frágil vaso y la esencia elévase a lo ignoto. Sí, es un poco el texto, la palabra, evidentemente, es a veces triste como el propio corazón, pero a veces es demasiado frágil y luego a veces también ignoto.
Es decir, entre la palabra y la poesía no siempre hay una unión completa. Es como si la poetisa nos dijera, siento tan terriblemente o tan fuertemente, pero mis palabras no pueden expresarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus creaciones literarias continúan siendo objeto de una abundante bibliografía y recibiendo una constante atención crítica tanto en España como en el extranjero. Es tal la aceptación y el interés de las obras de esta gran escritora que despiertan en el mundo, que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos a idiomas como el alemán, el ruso, el francés y el japonés. Vamos ahora con María Luz Olivares. Bueno, como ya lo han estado repitiendo, realmente sí escribió en gallego los cantares gallegos, las ruinas, novas, y en castellano en las orillas del Sar. Su amor por Galicia le hizo brotar en el corazón encantos gallegos que no eran bienvenidos por los intelectuales de su época, porque los consideraban intransigentes. En cambio, a Juan Ramón Jiménez le gustaba su obra. Su obra es estudiada por gallegos y extranjeros, pues es conocida por los de habla española, y en las orillas del Sar, vida de tristeza por la vida, por su vida, la vida de su gente. A continuación, voy a leer el capítulo 1 y el número y el segundo, y de las orillas del Sar. Esta gran poetisa Rosalía de Castro. Y dice así: a través del follaje perenne que oír deja extraños, y entre un mar de ondulante verdura, de los pájaros. Desde mi ventana veo el templo que el templo que tanto quise, pues no, ya si le quiero, que ven que sin tregua se agitan mis pensamientos. Si el rencor adusto vive unido al amor en mi pecho, que otra vez, tras la lucha que rinde, incertidumbre amarga del viajero que errante no sabe dónde mañana en sus lares primitivos haya un breve descanso. Algo tiene ese blando reposo de asombro, cual no tiene en la noche callada de un amado el recuerdo de negras traiciones, dichas inmensas. No habla a un tiempo, y no obstante agobiado y afligido mi espíritu en su cárcel estrecha y sombría, osa dejar las tinieblas, a bañarse en las ondas de luz que el espacio llenan. Suelo extranjero me hallase tímida y os contemplo desde lejos los bosques y alturas y los senderos, donde en cada rincón me aguardara la sonriendo. Con esto termino mi paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Lucila Reyes, continuamos escuchando lo que nos va a platicar de Rosalía de Castro. Bueno, gracias, Ramón. Muchos describen a Rosalía de Castro como una persona muy infeliz y desconfiada en muchos aspectos. Máximo Tejero, su médico de cabecera, le llegó a llamar cariñosamente
mi eterna enferma. En algunas de las cartas que Rosalía escribió a su marido, Manuel Murguía, ella misma contaba cómo sus males le hacían muy difícil el hecho de mantener una actitud positiva frente a la vida. Huellas Novas, en español quiere decir hojas nuevas, es un poemario publicado en 1880 por Rosalía de Castro. Fue escrito en la localidad de Villasoletana, en Simancas, donde en aquel momento residía con su marido, nombrado director del Archivo General del Reino de España, sitio de dicha localidad. En este libro, que Rosalía concibió como una continuación de Cantares Gallegos, el 40% de los poemas tienen afinidad con el texto publicado en 1863, mientras que el resto de las composiciones presentan un espíritu poético diferente, motivado por la emigración, las desgracias familiares, las dolencias físicas y morales. Estamos, por lo tanto, en una poética que ahonda los sentimientos y en la saudade que tiene frecuentemente por horizonte la frontera del propio ser. Saudade es como tristeza. Este poema se llama Negra Sombra y está incluido en el libro de Folhas Novas de 1880. Y dice así: cuando pienso que te huyes, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien cantas. Si lloran, tú eres quien llora, y eres murmullo del río, y eres la noche y la aurora, y en todo estás, y eres todo. Para mí, en mí misma moras, nunca me abandonas, sombra que siempre me asombras. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Directamente nos vamos con el maestro Isidoro Arturo. Adelante, maestro Isidoro. Bueno, este es el segundo texto de ella, de Rosalía de Castro. Volved. Bien sabe Dios que siempre me arrancan tristes lágrimas aquellos que nos dejan, pero aún más lastiman y me llenan de luto los que van a volver se niegan. Partid y Dios os guíe. Pobres desheredados para quienes no hay sitio en la hostigada patria. Partid llenos de aliento en pos de otro horizonte, pero volved más tarde al viejo hogar que os llaman. Jamás del extranjero el pobre cuerpo inerte, como en la propia tierra, en la ajena descansa. Volved, que os aseguro que al pie de cada arroyo y cada fuente, de linfa transparente, donde se reflejó nuestro semblante, y en cada viejo muro que os prestó sombra, cuando niños erais y jugabaseis inquietos, y que escucho más tarde los secretos del que ya adolescente o mozo enamorado, en el soto, en el monte y en el prado, donde quiera que un día os guió al pie ligero, yo os digo y os juro que hay genios misteriosos que os llaman tan sentidos y amorosos y con tan hondo y doloroso acento, que hace más tristes el suspirar del viento cuando las noches del invierno duro de vuestro hogar, que entristeció el ausente, discurren por los ámbitos medrosos y en las eras sollozas silenciosos, y van de morir, llenos de luto y siempre murmuran, partieron. ¿Hasta cuándo? ¿Qué soledad? No volverán, Dios mío. Gracias. Muchas gracias, maestro Isidoro. Con frecuencia, los biógrafos de la escritora gallega han ocultado la condición eclesiástica de su padre,
así como también trataron de obviar el hecho de que fue registrada como hija de padres desconocidos. Angélica Arreola, bienvenida nuevamente. Gracias, Ramón. Sí, efectivamente, Rosalía de Castro se concebía, o la imagen que dejó ella, es de una mujer sola. Su poesía se caracterizaba por un lenguaje limpio y claro, y por también una gran capacidad descriptiva, sobre todo de la belleza del paisaje gallego, que es el que ya conocía. Y doy lectura ahora de un poema que justo lo que mencionaba la caracterizaba, que era La soledad. Se llama En los ecos del órgano o en el rumor del viento. En los ecos del órgano o en el rumor del viento, en el fulgor de mi astro o en la gota de lluvia, te adivinaba en todo y en todo te buscaba, sin encontrarte nunca. Quizá después te ha hallado y ha perdido. Otra vez de la vida en la batalla ruda, ya que sigue buscándote y te adivina en todo, sin encontrarte nunca. Pero sabe que existes y no eres vano sueño, hermosura sin nombre, pero perfecta y única. Por eso vive triste, porque te busca siempre, sin encontrarte nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Daré lectura a un poema de Rosalía de Castro que se titula Una sombra tristísima, indefinible y vaga. Es un pequeño texto que dice así: una sombra tristísima, indefinible y vaga, como lo incierto, siempre ante mis ojos va, tras de otra vaga sombra que sin cesar la huye, corriendo sin cesar. Ignoro sus destinos, mas no sé por qué temo al ver su ansia mortal, que ni han de parar nunca, ni encontrarse jamás. Rosalía de Castro. Hemos llegado al final de nuestra velada literaria este 7 de junio del año 2023, donde hemos dado lectura a textos de la escritora de España, Rosalía de Castro. Agradecemos a Mariluz Olivares Aldana, Angélica Arreola, Isidoro Arturo Gómez Montenegro, Silvia Aquino López y Lucila Reyes González su participación en este evento literario. Agradecemos a nuestros seguidores en las redes sociales y buenas noches.